concepto un poquito técnico. Y también vamos a tener en los tipos de agitadores, tenemos dos, tenemos el flujo radial y tenemos el flujo axial, donde yo aplico, por eso dice aquí aplicaciones, donde yo aplico los diferentes agitadores. Además, ¿por qué yo en el flujo radial utilizo paletas y turbinas? ¿Y por qué en el flujo axial yo utilizo hélices? ¿Ya? Esas explicaciones me las tienen que dar. Otra, la diferencia entre mezclado y agitación. No quiero que se aplacen, así que les voy a explicar. Yo sé que muchos de ustedes cuando ven este concepto de diferencia, simplemente ponen el concepto de los dos y piensan que es eso. La diferencia es la explicación por el cual no son semejantes a ambos términos. Les voy a explicar más o menos en un modo vago qué es la mezcla y qué es la agitación. La mezcla, el mezclado, es cuando ustedes, por ejemplo, tienen una taza y le echan café, leche y azúcar. Al poner los tres, es un mezclado, es sustancia, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hacen con la agitación? La agitación, cuando ustedes le meten la cucharilla, hacen la homogenización para que le den mejor sabor, mejor color, mejor textura y mejor, bueno, le den un mejor producto, ¿no? Por así decirlo. Que homogenice el producto de manera adecuada, en el caso del café con leche. Entonces, esos son más o menos los conceptos que ustedes tienen vagamente, les estoy explicando para que lo investiguen mejor. Después, en el principio básico de funcionamiento, vamos a tener las características de un tanque enchaquetado, que todo esto prácticamente es el funcionamiento. ¿Cómo yo identifico que es un tanque enchaquetado? ¿Por qué yo digo que es un tanque enchaquetado? Que son las características, ¿no? Por el cual yo puedo detectar, tanto sea visiblemente como palpándolo, o seguramente habrá algún mecanismo conectado. Los usos, ¿dónde yo uso un tanque enchaquetado? Porque no siempre le tengo que poner chaqueta a los tanques, ¿no? Entonces, por eso que lo vamos a ver. El diseño no es que me van a hacer fórmulas o algo, simplemente son los criterios que yo determino para poner un tanque. Es decir, por ejemplo, para diseñar un tanque, primero veo si va a estar en una cierta altura, va a estar a nivel del piso, va a estar enchaquetado, con qué tipo de chaqueta, qué va a tener esa chaqueta. Todos esos criterios son los que yo tengo que investigar. Solamente hay algunos más que me estoy olvidando y que lo van a ver al momento de hacer el diseño. Luego tenemos la potencia transferida al fluido. La potencia transferida al fluido, bueno, es un concepto básico, incluso tiene una gráfica. Esa gráfica aquí la pueden ver teóricamente. ¿Por qué les digo teóricamente? Porque es parte de sus cálculos y de sus objetivos. Entonces, para que ustedes sepan qué van a calcular, porque en el primer laboratorio les puse investigar qué es un punto de operación. ¿Qué cosa? Primero, ¿qué es un punto de operación? ¿Ya? Incluso hasta copiaron entre ustedes. Y ya después les explico cómo es que yo me doy cuenta, porque no digo ustedes, más son los industriales los que han hecho ese copio. Pero ni siquiera han visto, digamos, a Fucha. Mi compañero investigó bien qué es un punto de operación. Yo, que a mí que me tocó los cálculos, veo que no. Han hecho simplemente, han sacado hasta el HF y ahí murió su cálculo para muchos de ustedes. Y en su investigación tenían que era el punto de operación. En otros también pasaba que no tenían el punto de operación en su teoría, pero en los cálculos sí. Pero ahora yo no les voy a dejar pasar esos errores, ¿ya? Porque se los he hecho pasar. Entonces, para eso, después también tenemos los números adimensionales, que prácticamente, por ejemplo, el número de Reynolds son las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. ¿Cuáles son las fuerzas de inercia? El diámetro del agitador, el número de revoluciones, la densidad sobre la viscosidad, ¿cierto? Ahora, aquí también han tenido errores. Yo a su grupo les pasé que era el número de Reynolds en una bomba. No, ni siquiera lo han resumido o lo han visto. A pesar de que les paso parte de su tarea, no lo hacen. No, algunos ni me han puesto la fórmula, otros no me han puesto los términos y las unidades como les pedí. A pesar de que también en una cartulina yo les escribí los términos y les escribí las unidades, no lo hicieron. Y el ingeniero La Paca le pide unidades, vamos a decir que no. Entonces, esos detalles son importantes. Además, que se los vuelvo a pedir el número de Reynolds, porque no es lo mismo número de Reynolds en la parte de agitación que en la parte de una bomba. Lo mismo con el número de flow y el número de potencia. ¿Ya? Una breve explicación, los términos y las unidades. No es nada complicado, no es nada largo.
pero es de vital importancia. Así como igual una explicación de los fluidos newtonianos y no newtonianos. Después tenemos la descripción del equipo. La descripción del equipo es prácticamente la explicación del equipo que yo les voy a dar, que es el tanque, por qué está compuesto y bueno, ciertas conexiones que tiene y para el funcionamiento, para qué sirven esas conexiones que tiene, ¿no? Luego tenemos la metodología experimental. La metodología experimental tampoco lo han hecho bien. Se lo puse esquema más procedimiento. Incluso les dije que el esquema para mí no valía mucha nota, porque no venimos a ser dibujantes, no venimos a ser arquitectos, venimos a ser ingenieros. ¿Para qué me voy? Han hecho bien bonito el esquema, todo, pero no han hecho el procedimiento. Entonces yo no le he tomado importancia prácticamente a ese punto, ¿ya? Porque el procedimiento es más importante que el esquema. Luego tenemos el procedimiento, se lo vuelvo a explicar. El procedimiento es desde el inicio hasta el final del proceso. En este caso no es largo el procedimiento, es bastante corto, así que no hay como lo obvio. La tabulación de datos. La tabulación de datos es sencillamente esta tablita donde vamos a sacar el tiempo con un cronómetro, vamos a hacer el conteo de vuelta y vamos a tener el número de revoluciones. ¿Cómo se saca el número de revoluciones? Se divide las vueltas entre el tiempo, que es el famoso RPM, pero en este caso lo vamos a hacer con segundo, entonces va a ser su famoso RPS. Y los cálculos simplemente es determinar el número de potencia y la potencia transferida del fluido. Ya tienen toda la fórmula, ya la saben, por eso no se las escribo. Solamente necesitan, aparte de su tabulación de datos y de saber, que les voy a explicar allá, que es de flujo axial y contiene dos hélices porque lo van a ver, y dos deflectores, que también lo van a ver. Tienen que saber que el diámetro del agitador es de 50 centímetros y el diámetro del tanque es 89.5 centímetros. En las conclusiones, en los cálculos también tienen que ir las unidades, ¿ya? No lo han puesto. Las conclusiones es la explicación técnica de todo lo que han elaborado en los anteriores 7 puntos, desde el objetivo hasta los cálculos. También lo han hecho mal, no digo todo, pero mayormente. ¿Por qué? Porque me pusieron, se determinó experimentalmente el punto de operación en el laboratorio de procesos químicos, y sacamos estos dos caudales, este caudal, nada más pusieron. Prácticamente lo copiaron el objetivo. Porque ¿cuál era su objetivo? Determinar experimentalmente el punto de operación. Entonces, lo que le agregaron fue cuántos caudales